En 2009, el creador de Beavis and Butthead llevó adelante una película que nos presentaba un futuro distópico, la idiocracia. Un mundo devastado, pero no por zombies, ni por guerras, ni tampoco un virus, sino por la misma estupidez humana. El mundo se convirtió en una joda y el hombre más inteligente es alguien mediocre que llegó al futuro por error. Una película que fue presentada como una comedia, pero que a los ojos de hoy tal vez pueda considerarse como una película profética, de alguien que vio más allá de lo evidente. En un mundo donde los argumentos fueron reemplazados por los gritos, los científicos por influencers y la información por memes, amigos míos, la idiocracia tal vez esté a la vuelta de la esquina. Así que en este video la analizamos a fondo. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La historia arranca poniéndonos en contexto. Una voz en off nos cuenta que el mundo iba camino a la evolución. La tecnología avanzaba, el ser humano vivía más, la ciencia, la salud, todo parecía mejorar. Pero extrañamente la humanidad fue para el lado contrario. Los seres menos evolucionados mentalmente empezaron a ganar terreno. Ahí nos encontramos con dos clases de parejas. Por un lado, una más formal, protocolar, pensante. Gente que no se decidía a tener hijos y siempre encontraba una razón para postergarlo. La plata, la carrera, el todavía no es el momento. Y del otro lado tenemos la joda, lo bizarro, el viví ahora que después vemos. Podríamos decir una vida más inconsciente. Entonces, mientras unos pensaban y también tenían bastante miedo, los otros se multiplicaban, hasta que en un momento la balanza se inclinó y tanto pensar terminó en extinción. De hecho, el tipo de la pareja intelectual muere intentando masturbarse. Sí, así como lo escuchan. Algo que también nos dice mucho. Pensamiento sin calle, sin práctica, sin contacto con la realidad puede ser igual de estúpido. Lacan decía que el pensamiento era el goce del idiota, ese pensamiento rumiante, constante, que no te lleva a nada. Pero la película plantea algo todavía mucho más incómodo. Cuando la balanza se rompe, cuando el pensamiento queda quieto por completo, la estupidez avanza. Y el resultado es un futuro donde la inteligencia se vuelve una especie en peligro de extinción. Y ahí, sin guerra, sin virus, sin cataclismos, la humanidad empezó a desaparecer de la forma más silenciosa posible, a fuerza de boludeces. Después de esta brillante introducción y por qué no también un poco deprimente, conocemos a Joe Bowers. Joe viene a representar a un tipo mediocre, un flaco que trabaja como bibliotecario en el ejército y cuando le ofrecen de cambiar de puesto, el cual básicamente consiste en estar sentado sin hacer nada, se niega. El ejército lo elige para un experimento de hibernación. La idea era congelarlo por un año junto a Rita, una prostituta a quien, si el experimento salía mal, nadie reclamaría. O sea, nadie preguntaría por ella. En cuanto a la misión era bastante simple, ponerlos a dormir durante un año y ver qué pasaba. Pero el militar encargado del proyecto termina preso por temas bastante turbios, junto con el proxeneta jefe de Rita. Y como el experimento era completamente secreto, nadie más sabía de su existencia. Entonces el lugar es abandonado, después demolido, y nuestros protagonistas quedan sepultados en sus cápsulas de hibernación. Mientras tanto, el mundo afuera sigue su curso. De a poco la estupidez va creciendo, la sociedad se va desarmando. Y sin guerras ni catástrofes naturales, el planeta empieza a volverse un chiste. Después la película da un salto en el tiempo, pasaron 500 años. Y un día las cápsulas de Joey y Rita se abren. Ambos despiertan en un mundo que no tiene nada que ver con el que dejaron atrás. Las ciudades están cubiertas de basura, los edificios parecen hechos por chicos de jardín y la gente básicamente dejó de usar el cerebro. Lo que reina es el ruido, los chistes malos, el sexo, o mejor dicho los chistes sobre sexo, la publicidad y los litros de bebida energética en lugar de agua. Todo es de color, luces y estupidez. La cultura se volvió una caricatura y la humanidad una especie en piloto automático. Joe despierta en este futuro sin tener idea de lo que está pasando, y al poco tiempo llega a encontrarse con un médico que está completamente perdido. Joe trata de explicarse, pero el médico no entiende nada de lo que le habla, y todo se complica aún más cuando intenta escanearlo. La máquina no detecta su código genético y las alarmas se encienden, pero la gente tampoco sabe qué hacer, literalmente. Joe es demasiado normal para ese mundo. Ahí la película ya baja un mensaje bastante fuerte. Una sociedad tan estandarizada, tan formateada por el consumo y la ignorancia, hace que lo que salga de la media no pueda ser procesado. O sea, no hay comprensión, y todo lo que no se comprende se considera un error del sistema. Joe entra en pánico, sale corriendo y termina afuera, en una ciudad que parece una parodia del capitalismo extremo. Basura por todos lados, edificios que se caen a pedazos, y todo, pero todo tiene sponsor. Ahí el pensamiento fue reemplazado por el marketing. Incluso en una sala de cine se exhibe un culo gigante, que no solo se convirtió en la película más taquillera de la historia, sino que también se llevó 8 Oscars. Vale destacar que uno de ellos a mejor guión del año.
Al poco tiempo, Joe es arrestado y llevado a juicio. Un juicio que tampoco tiene ningún tipo de sentido, donde su abogado se llama Frito Pendejo, el mismo tipo en cuya casa había caído por error. El juicio obviamente termina muy mal y Joe es apresado y marcado como delincuente con un tatuaje en código de barras. Por otro lado, vemos el despertar de Rita, que tiene cierta ventaja. Con su calle se adapta enseguida. Entiende rápidamente cómo funciona esta nueva sociedad. Nadie piensa, todos obedecen. Pero volvamos a Joe. Después de pasar por ese juicio ridículo, termina en prisión. Y como el lugar es una cárcel diseñada por un mundo sin lógica, escapar no es una tarea difícil y Joe escapa. Afuera se cruza nuevamente con Frito, que a pesar de su apellido es la única conexión que tiene con ese mundo. Le pide ayuda y le explica que viene del pasado, pero todo es en vano porque Frito no entiende nada, ni tampoco se molesta en ponerle voluntad para hacerlo. Pero cuando Joe menciona que en el futuro tendría una cuenta bancaria llena de plata, ahí sí acepta ayudarlo. De esta forma arman una especie de alianza, el pasado y la idiocracia, unidos por conveniencia. Pero en medio del caos, Joe termina siendo detenido de nuevo y esta vez su caso llega a los oídos del mismísimo presidente, el presidente Camacho. Este presidente es un ex luchador profesional y un ex actor no-por, musculoso, gritón y carismático a su manera. Una mezcla rara de showman y político que gobierna el país como si fuera un reality show. Nada parecido a la realidad, obviamente. Camacho entra al Congreso con fuegos artificiales, una ametralladora en mano y gritos de ¡Viva América! El público lo ovaciona, aunque una parte se queja de las promesas incumplidas, pero son cosas que poco importan en esta idiocracia. La gente quiere espectáculo. Camacho, desesperado por la crisis, porque literalmente los cultivos no crecen y el país está al borde de la hambruna, decide nombrar a Joe como su nuevo ministro de Economía, aunque dependiendo la traducción también lo llaman el secretario resuelve problemas. Pero más allá del título, lo importante es que según Camacho, Joe iba a solucionar todos los problemas en una semana. La gente también lo ovaciona y Joe pasa de ser un convicto a todo un héroe. Ahora la pregunta del millón: ¿cuál era la prueba de que Joe era el indicado? Simplemente hablaba como alguien inteligente, no había más criterio que ese. El país entero se está muriendo de hambre porque riegan los cultivos con Brawndo, una bebida energética que reemplazó al agua. Y cuando Joe pregunta por qué, le responden simplemente porque tiene electrolitos. Nadie sabe qué son los electrolitos, pero lo repiten como si fuera una verdad científica. Y ahí nos encontramos con otro mensaje. Cuando la publicidad reemplaza al conocimiento, la ignorancia se vuelve una religión. Joe propone volver al agua y todos lo miran como si estuviera loco. Cambia el sistema, empieza a regar con agua, pero como las plantas tardan en crecer, la gente entra en pánico. Las redes o su versión más idiota lo crucifican, lo acusan de haber destruido al país. La paciencia desapareció, el pensamiento a largo plazo acá no existe, todo tiene que ser de inmediato o se considera un fracaso. En ese mismo momento lo arrestan, lo condenan a muerte en un show televisado y mientras tanto el público aplaude. El castigo se volvió espectáculo y la barbarie entretenimiento. Y ahí, entre el caos y el absurdo, la película te deja ese sabor amargo. Nos reímos, pero sabemos que el chiste ya nos incluye. O sea, cuando yo vi esta película en su momento me reía. Hoy en día me deja pensando, me deja medio raro. Ya no sé si decir que fue una película o si en realidad hoy estamos viendo un documental. Cuando todo parece perdido, la suerte o la estupidez del sistema vuelve a jugar a favor de Joe. Las plantas finalmente empiezan a crecer, los cultivos empiezan a florecer y la gente que un día antes lo quería linchar ahora lo aplaude. En ese mismo momento el milagro ocurre y el tipo que iba a ser ejecutado en cadena nacional pasa a ser un héroe nacional. Camacho cambia su cara de verdugo y lo abraza en plena ceremonia, los medios hacen su show y todos festejan como si el mundo se hubiera salvado de verdad. La película termina con Joe siendo nombrado el nuevo presidente de los Estados Unidos. El hombre más promedio de su época termina siendo el más inteligente de la historia. Y esta es justamente la ironía final. El héroe no es un genio, es alguien que simplemente pensó un poco. Y en una sociedad idiota, pensar un poco te convierte en una leyenda. Rita también se adapta y con el tiempo ambos se quedan a vivir en ese mundo. Tienen 3 hijos y en el fondo ese detalle también te dice algo. La esperanza no muere, pero necesita esfuerzo, educación y conciencia. Mientras tanto, la historia no se olvida de Frito y nos dice que tiene 32 hijos. Y ahí la película te cierra el círculo con una sonrisa amarga. La historia inevitablemente se repite. Y es que aunque Joe y Rita traen algo de sentido común al futuro, la idiocracia no desaparece. Solamente cambia de forma, se disfraza, se adapta. Porque si algo muestra esta historia es que la estupidez nunca se extingue, simplemente evoluciona.
Detrás de esta historia hay un tipo a la altura de esta locura, Mike Hodge, un tipo para nada improvisado. Para los que no lo conozcan, les cuento. El tipo creó Beavis and Butthead, esos dos pibes que se reían de todo sin entender absolutamente nada, pero que en el fondo eran un espejo de la sociedad de los 90. Gente mirando tele, anestesiada, repitiendo frases vacías, riéndose de la estupidez sin darse cuenta de que ellos formaban parte de ella. Después se mandó con todo con Los Reyes de la Colina, una serie que puede parecer bastante tranquila, pero que retrata con precisión quirúrgica a ese estadounidense promedio, el tipo de barrio, conservador, de valores firmes, pero perdido en un mundo que ya no entiende. Y antes había hecho Office Space, una joya que no rompió todas las taquillas, pero se volvió de culto, porque todos los que trabajan en una oficina se vieron reflejados. Esa película mostraba el lado más triste del trabajo moderno. Gente que hace como que trabaja mientras la vida se le escapa entre formularios, jefes inútiles y reuniones eternas. Más adelante llegaría a Silicon Valley, donde directamente se cagó de risa del emprendedorismo vacío y de los gurús tecnológicos que prometen cambiar el mundo con una app que te cobra por respirar. O sea, el tipo tiene una obsesión: mostrar cómo la sociedad se va idiotizando mientras se convence de que está evolucionando. Y creo que no está tan errado, porque a medida que la tecnología fue avanzando, nosotros como humanidad fuimos dando pasos en dirección contraria a la lógica. Y Idiocracia es el punto máximo de esa idea. La película no nació de la nada. Este director ya venía mirando cómo se inclinaba la balanza. Y acá podríamos decir que fue el hueso. ¿Qué pasa si la estupidez gana del todo? Un mundo donde la idiotez ya no es un chiste, sino el sistema mismo. Y lo loco es que la película la financió Fox, pero cuando vieron la película terminada entraron en pánico. Les pareció demasiado directa, demasiado incómoda. Y claro, este director se estaba riendo de las corporaciones, de la televisión, del consumo, de los políticos que son puro marketing. En una palabra, se estaba riendo de ellos. Así que la mejor decisión que tomó Fox es enterrarla. No la cancelaron, porque legalmente no podían, pero la escondieron. No hubo promoción, no hubo tráiler, no hubo campaña de prensa. La estrenaron simplemente en 7 ciudades contadas, en unas 130 salas en total, con horarios imposibles, tipo 4 de la tarde, sin avisar a nadie. Casi que si no pasabas justo por la puerta del cine, ni te enterabas que existía. Podríamos decir que fue un sabotaje elegante, cumplir el contrato, pero asegurarse de que nadie la viera. Porque Idiocracia sinceramente se metía con todos. Y encima las marcas que aparecen existen de verdad. Algunas quedaron tan mal paradas que los abogados de Fox recibieron más de una llamada pidiendo explicaciones. El estudio no quería ningún problema con sponsors, y menos con una película que decía básicamente que el consumismo y la ignorancia iban de la mano. Pero por otro lado había otro gran miedo, el político. El presidente Camacho no era solamente una caricatura, era toda una profecía. Un tipo gritón, grandote, showman, que convierte la política en espectáculo y al país en una tribuna. Demasiado parecido a lo que ya se empezaba a ver en la realidad. Fox sabía que si esta película salía con toda la fuerza, la película podía generar bronca, o peor, debate. Y eso en un mundo de eslogans y contratos es bastante peligroso. Mike dijo que alguna vez lo pensó como una fusión entre el entretenimiento y la política, ese punto en el que ya no sabes si estás viendo un discurso o un show de medio tiempo del Super Bowl. En ese momento Estados Unidos tenía a George Bush reelecto, a Schwarzenegger de gobernador y a Trump en la tele haciendo el aprendiz. El mensaje creo que era bastante claro. Los políticos empezaban a parecer celebridades y las celebridades empezaban a creerse políticos. Por lo tanto, podríamos decir que el presidente Camacho no era un personaje cómico, vendría a ser como un reflejo, un espejo que Fox no quiso mostrarle al público porque se veía demasiado y eso les dio miedo. Este director sin querer había creado una figura que anticipaba lo que se venía, una política que ya no buscaba convencerte, sino entretenerte, donde los fuegos artificiales valen más que los argumentos y los discursos se escriben para ser virales, no para decir algo. En 2006 todo esto parecía una exageración, pero hoy tristemente es la norma, una norma que se extendió a casi todo el mundo. Y lo más loco de todo, años después, cuando ganó Trump, Idiocracia se volvió tendencia otra vez. Terry Crews, el actor que hace de Camacho, contó que le escribían todos los días diciendo: tu personaje se volvió real. El propio Mike lo reconoció entre risas y dijo: no era mi intención hacer una profecía, pero parece que lo fue. Y acá es donde Idiocracia deja de ser una comedia y pasa a ser una triste realidad. Porque si la mirás desde hoy, no hay que irse 500 años al futuro para ver ese mundo. Vivimos en una época donde la opinión pesa más que el conocimiento, donde todos opinan de todo y nadie escucha a nadie, donde el que grita más fuerte gana la discusión, aunque no tenga la más mínima idea de lo que está diciendo, y donde el pensamiento profundo fue reemplazado por el contenido rápido, el algoritmo, el scroll infinito. Hoy mucha gente no busca entender, busca sentirse parte, y las redes sociales te dan eso, pertenencia instantánea.
Te dicen de qué indignarte esta semana, a quién odiar, a quién aplaudir, y uno simplemente tiene que reaccionar. Es el mismo principio que gobierna a los personajes de Idiocracia. Nadie piensa, todos repiten. La diferencia es que nosotros tenemos Wi-Fi. Lo peor es que muchos se creen fuera del sistema porque lo critican, cuando en realidad están más adentro que nunca. Compartimos memes sobre lo tonto que se volvió todo mientras el algoritmo toma nota y nos muestra más de lo mismo. Nos reímos del presidente Camacho, pero hay muchísimos Camachos hoy en día en el mundo. La política se volvió contenido, el contenido se volvió mercancía y la mercancía somos nosotros. El pensamiento, tristemente amigos, hoy es un lujo. Ya no hay tiempo para dudar, para leer, para aburrirse. Si algo no te da dopamina en 5 segundos lo pasás. Y así se construye una cultura que solo premia la inmediatez, la del like, la del impulso, la del todo ya fue. Idiocracia nos muestra cómo se ve un mundo donde eso gana. Un mundo donde los científicos son reemplazados por influencers, donde el agua es un misterio y donde el entretenimiento tapa cualquier intento de pensar. Y lo más aterrador es que no parece tan lejano. De hecho, gente, este mismo video tiene la intención de entretener, pero el tema es tan escabroso, tan incómodo, que seguro más de uno va a sentir que la bajé mal. Y está bien, porque no se puede hablar de Idiocracia de otra manera. Así que la pregunta que les dejo es la siguiente. ¿Para ustedes Idiocracia es solamente una película más o están más cerca de ser un documental? ¿Sienten que de donde estén viven rodeados de camachos o todavía hay shows y ritas acompañándolos? O sea, gente común que aunque sea mantiene un poco el sentido común. Todo lo que piensen déjenmelo acá abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo con mucho gusto. Y si les gustó el video también no se olviden de dejar un buen like, que es de gran ayuda para que este canal siga creciendo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!